Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es David Jaramillo y hoy les voy a presentar mi proyecto final titulado Una nueva manera de escuchar la música. Este proyecto nace desde el análisis de la tendencia dentro de la industria de la música, donde las personas están volviendo a consumir productos como vinilos y CDs de sus bandas favoritas para obtener experiencias enriquecedoras dentro de la misma, ya que los servicios de streaming han matado un poco de la magia que se viene al consumir este tipo de productos. Esto enmarcado dentro de un público objetivo de adolescentes, adultos jóvenes y adultos de mediana edad, cada uno buscando una experiencia distinta y una motivación que los lleve a consumir esta nueva experiencia. Es por eso que se establece un objetivo claro de crear una nueva experiencia de consumir música, mediante la combinación de inteligencia artificial y realidad aumentada para así crear nuevos mundos y nuevas maneras de consumir la misma. Específicamente, también se busca analizar la necesidad o factores que le gustaría a las personas encontrar en estas nuevas interacciones con la música, además de diseñar ambientes visuales inmersivos e envolventes e incorporar tecnologías de inteligencia artificial para la realización del proyecto. El proyecto está definido por un cronograma definido por un brief, donde se establecen objetivos y rumbos del proyecto, exploración, donde se realiza un trabajo de campo e investigación de usuario, ideación, donde se definen parámetros básicos para el producto mínimo viable, desarrollo, donde se prototipará e implementará tecnologías para el desarrollo del proyecto, integración, donde se realiza el producto final y contenidos adicionales para ultimar detalles dentro del mismo. Comenzando ya así con el proyecto, iniciamos con una investigación, específicamente un trabajo de campo donde nos acercamos a los usuarios y les preguntamos qué les gustaría ver en este proyecto, todo desde la asistencia con ChatGPT. Dentro del primer acercamiento, que se realizó mediante entrevistas, encontramos que los usuarios escuchan música en tres distintas ocasiones: cuando quieren tener ruido de fondo, cuando están con amigos o fuera de casa, y cuando realmente quieren escuchar música y a su artista favorito, centrándose en las letras y en los significados de las mismas. Es acá donde el proyecto entra en acción. En un segundo acercamiento que se realizó mediante un focus group, también encontramos dos hallazgos bastante importantes. El primero es que las gafas de realidad virtual para las personas son una experiencia bastante llamativa e inmersiva, ideal para este tipo de productos. Y además que el factor coleccionista se convierte en todo un ritual dentro de los consumidores de la música, haciendo que estas experiencias de adquirir álbums y CDs sea algo solo más que escuchar las canciones. Es por eso que después del trabajo de campo se desea combinar dos grandes aspectos. El primero es el efecto coleccionista, donde se construye un prototipo físico donde las personas lo comprarían en las tiendas, y el segundo es un token en la realidad virtual, donde se establece un espacio inmersivo para que las personas escuchen la música y obtengan más información acerca de las bandas y las canciones. La discografía seleccionada para desarrollar el proyecto fue el álbum 3 de los Lumineers, ya que es un álbum concepto y posee muchos elementos gratificantes que se pueden plasmar en un entorno virtual, haciendo tokens e easter eggs para los usuarios. Para la fase de ideación se realizará una lluvia de ideas y generación de conceptos mediante la asistencia de inteligencias artificiales, esto dentro del marco que se desea generar un arte gráfico y contenido del prototipo físico y la definición de todos los easter eggs, mapping del entorno 3D, incluyendo también su estética visual. Para el prototipo físico se estableció la estética a través de Webpick y Bing, dos IAs de generación de imágenes para extraer elementos que gustaría tener en el arte final. Además, con ChatGPT se estableció las dimensiones apropiadas y el texto promocional que debería tener el álbum en la parte posterior del mismo. Para el entorno 3D también se realiza una definición de estética a través de una IA, y también se definen los objetos representativos, los cuales serán los easter eggs dentro del entorno virtual, estos definidos a partir de los significados en las canciones y la cinematografía que representan los videoclips de la banda, los cuales, si se unen, forman un pequeño cortometraje de la historia del álbum. Para la idea general del entorno 3D se desea recrear la casa donde ocurren los videoclips de las canciones, recreando así la historia que viven los personajes mediante coleccionables, donde el usuario deberá hilar la historia a través de estos objetos e información que se le proporciona, a la par que va descubriendo y escuchando las canciones del álbum y cómo éstas impactan en la historia. Es por eso que a través de la IA Blockade se ingresaron varios prompts para generar entornos 3D donde se defina la estética de la casa y del tipo de render que se va a tener dentro del entorno. Por otro lado, también se define la simbología para el entorno, para así definir la narrativa y los elementos físicos que tengan que ver con la historia para que el usuario pueda hilar la misma.
Estas interacciones están basadas en elementos de videojuegos como Zelda Breath of the Wild, que reparte fragmentos de la historia a través del mapa, por lo que esto obliga al usuario a recorrer todo el entorno en busca de los easter eggs y así de las canciones, las cuales se reproducen una vez se cogen estos elementos. Es por eso que se establecen 10 objetos, los cuales representan 10 canciones, cada una con su respectiva simbología, donde cada vez que se acerque se reproducirá la canción y se le desplegará al usuario un contenido adicional donde haya un significado, no solo simbólico de la canción, sino de la escritura de la misma. Por último, para la definición del entorno 3D se realiza un mapping básico de los diferentes espacios que tendrá el entorno, estos basados en la cinematografía y en los videoclips que tienen para sus canciones. Finalizando con esta etapa de ideación, también se realiza un storyboard a través de imágenes generadas por Bing, donde se define la ruta del usuario para consumir el producto. Este storyboard va desde que el usuario compra el álbum físico en la tienda, observa que este álbum es compatible con gafas de realidad virtual, va a su casa, abre el álbum, abre el disco decorativo y coleccionable, el cual posee un código que ingresa en sus gafas de realidad virtual. Allí descarga el entorno virtual y se le despliega las opciones que éste tenga dependiendo del álbum que haya comprado. Por ejemplo, para la discografía seleccionada, se realizó un recorrido donde la persona tiene que coleccionar distintos elementos claves, los cuales le disponen las canciones e información adicional de la composición de las mismas. Esto dentro del ambiente inmersivo de la discografía y cinematografía del álbum, adentrando a los usuarios en la misma historia que viven los personajes en la que se narra. Por último, para la siguiente fase del proyecto es esencial llevar a cabo dos tareas importantes: la creación del prototipo físico del álbum y el modelado del entorno 3D, que está diseñado para las gafas de realidad virtual. Para esta tarea se optó por emplear el motor Unreal Engine debido a su capacidad excepcional para crear interacciones tipo videojuego y su potencia de renderizado, que garantiza una representación visual realista sin sacrificar la magia de efectos visuales que se deseaba generar en un inicio. Muchas gracias por su atención.